Las 2 de la tarde con 27 minutos y me da mucho gusto saludar, como todos los miércoles, a mi querida Juana Ramírez, que hoy vamos a seguir hablando un poquito también de esta gran noticia que se dio la semana pasada, que tiene que ver con la inversión muy importante en materia de medicamentos en nuestro país, que hicieron 4 empresas, que creo que es una gran noticia porque además de todo nos hace una falta muy importante. Así es, Paco, qué gusto estar aquí siempre y un saludo a todo tu auditorio. Mira, creo que en medio de tanta polémica también hay que reconocer que la confianza se está reconstruyendo y que es solo a través de la construcción de confianza que podemos empezar a generar soluciones. Los problemas de salud, del sistema de salud son tan profundos que necesitamos del trabajo coordinado de todos los actores. Por supuesto, el gobierno tiene un papel importante, pero también los empresarios, pero también las compañías farmacéuticas y, por supuesto, la gente en un mejor autocuidado también y de asumir responsabilidades. Entonces, en la columna de esta semana, que además aprovecho para invitarlos a leerla, se llama El Arco de Juana y está en Excelsior todos los miércoles. Justo platico de por qué se está construyendo, cuál es el cambio, ¿no? Porque venimos de un sexenio en el que muchas organizaciones, no solo en salud, sino en otros sectores, pues decidieron moverse incluso a otros países, sus centrales de operaciones. Y hoy vemos una renovada confianza que se refleja no solamente en estos anuncios que platicamos tú y yo la semana pasada, sino que también tenemos compañías transnacionales anunciando inversiones muy importantes, por ejemplo, en investigación y desarrollo, que es uno de los objetivos del Plan México. Entonces, lo que respondo un poco desde la columna hoy es por qué se está generando esa confianza, cómo pareciera que sí, a pesar de que todavía hay dificultades, pareciera que empezamos a tener un ánimo renovado en el sector por parte de las industrias farmacéuticas, pero también de dispositivos médicos, pero también los grupos hospitalarios que siguen apostándole a incrementar infraestructura. Y lo que creo que está pasando para construir esa confianza tiene que ver con los nuevos actores, tanto en la Secretaría de Salud como en la Secretaría de Economía, ¿no? En la Secretaría de Salud, y ahí utilizo un estudio que hace una agencia de comunicación que es Edelman, que es bien interesante, que habla justo de la confianza, es un estudio global de confianza, y se pregunta en qué confía la población. Y en materia de salud, la población confía en los médicos, en los científicos y en las recomendaciones de sus familiares o seres cercanos. Eso es muy interesante y voy a ahondar la próxima semana, si quieres platicamos de eso. Y en el caso del sector, pasamos de no tener comunicación a que los actores empiecen a tener un diálogo abierto. O sea, hay una conversación permanente entre los funcionarios de la Secretaría, de la COFEPRIS y los organismos que agremian a estas empresas, lo que ha permitido que en ese diálogo pues empiecen a darse planes de trabajo, acuerdos que pareciera que estos anuncios de inversión justamente están demostrando que sí se puede y que podemos resolver los problemas de la salud si empezamos a trabajar en equipo. Fíjate, es muy interesante, como tú lo dices. Finalmente creo que hubo un cambio, ¿cómo poderlo decir? Hubo un cambio de modos, ¿no? Y eso a la gente le cayó muy bien, a los inversionistas también les cayó muy bien. Y además creo que resulta muy importante cuando nuestro vecino tiene una animadversión, ¿no? a poder hacer negocios con otros lugares. Creo que somos un lugar bastante apetitoso, ¿no? Para que se dé esta confianza y se den este tipo de inversiones. Totalmente. Y en materia de salud fue muy positivo el nombramiento del doctor Kersenovich como secretario, porque al doctor David Kersenovich pues lo precede una décadas de trabajo en investigación, en gestión, goza del respeto y del reconocimiento de todos, y creo que ese es un muy buen punto de partida, cuando reconoces en el interlocutor a alguien que sabe de lo que está hablando. Y luego el nombramiento de la doctora Armida Zúñiga en la COFEPRIS, una funcionaria de carrera que lleva muchos años trabajando en la institución, que la conoce profundamente, y entonces que ese conocimiento le ha permitido articular los planes de cambio, ¿no? Pasamos de un periodo en el que ni siquiera había diálogo a uno en el que no solamente hay diálogo permanente,
sino que ya se volvió costumbre ver a estos funcionarios que son muy relevantes asistiendo a los foros, a los conversatorios, a los paneles, y pareciera que eso no genera cambios, pero el cambio justo, creo yo, se genera desde allí, desde la apertura a un diálogo más abierto y en el que incluso el subsecretario ha reconocido abiertamente las dificultades a las que se han enfrentado para resolver temas tan sensibles como el abasto. Fíjate, es bien importante lo que decías del doctor Krasenovic, porque finalmente nutrición, reconocido por absolutamente todos como el mejor hospital de este país, en todos los sentidos, ¿no? En investigación, en el más avanzado, por supuesto, en la cura de una gran cantidad de enfermedades, en el que más confianza hay. Y en el caso de la COFEPRIS, yo creo que la gente a lo mejor no se imagina que cerca del 15% del Producto Interno Bruto pasa por ahí, por la aprobación y la regulación. 17, de hecho, es el por ciento del PIB, pasa por ahí y tiene que ver con alimentos, tiene que ver con medicamentos, con cosméticos, con productos de higiene personal. Son muchísimas cosas las que COFEPRIS autoriza y regula. Y otro organismo que la gente no conoce tanto es el que hoy lidera la doctora Patricia Clark, que es la secretaria de la Comisión de Salubridad General. Y esta comisión es muy importante porque define dos cosas, Paco. Por un lado, cuáles son los productos, insumos, dispositivos que deben estar en el cuadro básico del sector salud. Suma cuáles innovaciones farmacéuticas deben hacer parte de ese cuadro, pero por otro lado, es quien regula que las instituciones donde se prestan servicios de salud, públicas y privadas, cumplan con los criterios de calidad, seguridad, etcétera. Y allí el liderazgo de una mujer que también viene de la investigación, altísimamente reconocida por el trabajo que ha hecho a lo largo de muchos años también, puntualmente hablando de la salud ósea, de osteoporosis, científica, investigadora incansable, que por cierto la voy a tener en el podcast de Medicina con M de Mujer en las siguientes semanas, ya te contaré. Creo que también ha abonado a un ambiente de mayor transparencia, de conversación. Y hay otra figura bien interesante que es el doctor Javier Dávila. El doctor Javier Dávila, que fue director de prestaciones médicas del IMSS en otros momentos, y que hoy desde la Secretaría de Economía, y es un nombramiento muy interesante, cuando Marcelo Ebrard le da la dirección de planeación, pero además es el conector, es la figura que dentro de economía conecta a los empresarios del sector salud con las necesidades que tiene en economía. Entonces, claro, son todos equipo de trabajo, han trabajado por décadas en muchas iniciativas y creo que esta nueva articulación, sí tengo que decirte, soy positiva y optimista de que va a ir dando frutos. Hay mucho que arreglar, hay mucho que resolver. No ha pasado el primer año de sexenio para que ellos empiecen a mostrarnos que se puede, pero lo que yo encuentro cuando platico con la mayoría de los empresarios del sector salud es un ánimo renovado y optimismo de que vamos a poder lograr cosas. Sí, es que los cambios son muy importantes, ¿no? De haber escuchado, desgraciadamente, a un señor como el doctor López-Gatell, ¿no? A decir una serie de cosas que no tenían ningún sustento científico, a ver a estas de las figuras que a mí me parece que son de los más destacados que hemos tenido durante mucho tiempo como funcionarios públicos, de verdad que sí hay un cambio muy importante. Sí, y ese cambio importante, además de generar mejor entendimiento, tiene un impacto claro sobre el bienestar y la salud de los mexicanos. O sea, no lo vamos a resolver si seguimos encontrando puntos de desacuerdo y crítica. Vamos a resolver estas necesidades trabajando en equipo, construyendo confianza. Y el ecosistema de confianza es más que una declaración, es más que una iniciativa, un fallo, una ley. En realidad es un proceso lento, ¿no? Igual que nos pasa a todos los seres humanos en la construcción de las relaciones que puedan generar resultados en el largo plazo. Es un proceso que toma tiempo y que se da en el día a día con muestras, ¿no? Como dicen, con muestras de cariño. Claro, hechos son amores. Pero además, la verdad es que sí, el daño que se causó fue importante. O sea, todavía no hemos recuperado, por ejemplo, el abasto de medicinas de muchas muy importantes, muy delicadas,
¿no? Y en partes del país que era muy complejo de llegar. No, yo sé que hay muchos que abusaron, eso me queda perfectamente claro. Abusaron muchísimos, ¿no? Sí. Y fue un abuso y se hicieron grandes negocios. Pero había que tener el plan B antes de cancelar el A, ¿no? Sí, mira, es innegable, eso no podemos tapar el sol con un dedo, el periodo en materia de salud del sexenio anterior, que además coincidió con la pandemia, entonces le sumó a un liderazgo pues bastante triste y oscuro que tuvimos en la Secretaría. El doctor Alcocer definitivamente pasó sin pena, más con pena que con gloria, y entonces ese liderazgo lo tomó el doctor López-Gatell con una tristísima gestión. Que además quiero decirte que hubo periodos en el sexenio pasado en el que estaba prohibido que los funcionarios de salud se reunieran con la industria, entonces, y en COFEPRIS menos. Entonces se acumuló tal nivel de gestiones pendientes que resolver todo ese rezago, pues claro que toma tiempo, pero sin embargo yo insisto, creo que es positivo primero las figuras que están ahí. No hay una sola persona frente a una institución o frente a decisiones vitales que no esté altísimamente calificada hoy, y me refiero puntualmente al tema de la salud. Y creo que del otro lado se empiezan a ver también estas muestras cuando permanentemente los empresarios, como en la inversión que hablamos la semana pasada de los 10,480 millones de pesos de 3 compañías farmacéuticas, unas de ellas muy importantes de Grupo Basol, pues solamente reflejan confianza en el país, confianza en que el plan que se definió para poner a México en otra posición, también en materia de salud y economía, tiene sentido y hace sentido apostarle a eso. Totalmente de acuerdo. Pues querida Juana, como siempre, como todos los miércoles, es un gusto tenerte aquí. Aquí nos tomaremos un cafecito para hablar de salud. Eso, me parece muy bien. Las 2 de la tarde con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más.